Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo andás? Muy bien, estoy muy contenta de estar ya en primavera y bueno, felices de haber logrado esta entrevista con Misael, con su nuevo libro. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué te parece si para empezar el programa nos presentás un poquito a Misael y después comenzamos a charlar con él? Bueno, la presentación de Misael te la voy a deber, solo digo que en este programa nos vamos a ocupar de su libro El cuerpo dormido. Muy bien. Bueno, bienvenido, Misael, a Moebius en la radio. Y como siempre hacemos, Misael, si te parece, léenos algunos poemas y después comenzamos a charlar. Ahí estoy, me quedé un poquito lejos del libro, por eso la demora. Pero muchas gracias, me siento muy contento de estar acá, muy contento de que sigamos haciendo cosas juntos. Así que les voy a leer uno de los poemas de este libro. Las despedidas son una piedra que choca contra todo en el aire. Como un animal templado y suave se fue, el nonato flotando, desbocado lo arrojaron, sin gracia en la penuria. No sé cómo hizo para estar tanto tiempo, tambaleando entre dos mundos para caer, liviano en la planicie de bestias hojaldradas. Nadie sabe cómo, atrapado en el sonido, hizo luz y flores en su piel, pacata para orearse. Todos los días la noche hace aliento de plomo en el corazón de los solos. Porque no nació, le pedimos que vuelva, pero está clavado en el aire, condenado a limpiar la tierra con sus huesos. Muchísimas gracias, Misael. Y como para comenzar a charlar, ¿no? Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención del libro es la estructura, esta secuenciación del libro en formas que hace que prácticamente sea como un análisis del tema que vas tratando, un análisis poético del tema que vas tratando. Y quería preguntarte por eso casualmente, Misael. Eh, este fue un libro que cuando lo empecé a escribir, desde luego no estaba estructurado en formas, sino que fue surgiendo un poema detrás del otro y tenía dos personajes más. Un personaje que era la madre y un personaje el que era una especie de ángel, animal también, que era el que salvaba la vida del hermano vivo. eh, y cuando empecé el proceso de corrección en solitario, desde luego, me fui dando cuenta que esa tan amplia polifonía que había entre estos cuatro personajes era demasiado para un solo poemario. Entonces decidí empezar a renunciar. Primero renuncié a la idea de este ángel animal y después renuncié a la idea de la madre. Entonces me quedé solamente con los poemas en los que hablaba el hermano vivo, que son los más, y los poemas en los que hablaba el nonato. Y sin embargo sentí también la necesidad de separarlos en estas formas, principalmente porque cada forma va retratando por ahí, o al menos esa fue la intención, determinados momentos de este encuentro, ¿no? Y, por ejemplo, hay una de las formas en las que se presenta el mundo, ¿m? Se presenta el mundo, se presenta los lazos que ya están en el mundo
y el hermano vivo se los cuenta con mucha ternura al hermano muerto, al no nacido, perdón. Y desde ese mismo lugar también, en otra de las formas, por ejemplo, el nonato le cuenta lo que siente en relación con no haber nacido. Entonces, desde ese lugar sentí que había una serie de poemas que estaban expresando cada una de estas series, una línea reflexiva diferente. Entonces, hay algunas formas que se parecen más entre sí, pero en general esas formas van denotando la dirección del pensamiento, la dirección de la reflexión y también van mostrando quién habla en cada forma, ¿no? Es cierto esto, uno va, casualmente por eso yo sentía este nivel de análisis, ¿no? Es como que hay un análisis de esto que estás contando, de la situación, de los hechos, esta cuestión reflexiva. Una de las cosas que me llamó la atención o que quería preguntarte es cómo surge este libro, de qué manera, cuál es el origen del libro. El origen del libro es, si bien este es un libro que yo empecé a escribir ya hace como 3 o 4 años, surge principalmente porque en una charla extendida en una mesa grande de familia, mi familia es muy grande, mi papá tiene 7 hermanos, eh, empezó a surgir como la idea de los hijos, como que alguien había perdido un hijo, ya viste, en esos momentos cuando están todos muy ebrios. Y yo dije, hay muchos primos, muchos familiares cercanos, lejanos que efectivamente no conocí. Y no los conocí por distintos motivos, desde luego, y sentí la necesidad de recuperar algo de eso, ¿no? Me conmovió profundamente algunas de las cosas que escuché ese día entre gente borracha, eh, que por ahí necesitó de esa, de estar en ese estado como para permitirse hablar de determinadas cosas, ¿no? Eh, entonces, esa secuencia más la idea de un poema de Rita Gesaines que dice en todas las familias hay secretos y desgracias funestas, una cosa así dice, para mí fue como un disparador. Entonces, yo quería darle la bienvenida a este libro ya hace un tiempo, por todo lo que implicaba, ¿no? Porque de alguna manera implica también un cambio en mi forma, no sé si en mi forma de escribir, en mi forma de escribir no creo, pero sí en los temas que vengo tratando en mi literatura. Entonces, sentía que no podía que no podía presentar este libro así de la nada, y por eso mismo, antes de este libro, publiqué Niño Perfecto Luminoso, que es ya de alguna manera una entrada a este mundo. Pero si vamos al punto crucial, creo que la experiencia vivida, sumada a la ficción, es un gran terreno para la experimentación y la búsqueda, ¿no? No porque sienta que uno tiene que todo el tiempo ser genial y estar ficcionando, porque no creo en esa idea de genialidad. Siento que efectivamente lo que vivimos es un terreno donde dominamos y es el lugar donde dominamos, el único lugar donde podemos despojarnos para ir hacia lo incognoscible. Entonces, en ese punto, el puntapié de este libro tiene que ver justamente con una necesidad de tratar un tema que implique para mí un desafío y un movimiento más allá de la idea de genialidad con la que no concuerdo para nada. Para mí, si un poeta quiere escribir 10 poemarios sobre el mismo libro, tiene que hacerlo, ¿no? Porque hay una obsesión y un desgaste ahí de los temas y los recursos. Vos decís que hizo eco con los temas que venís tratando en tu literatura. ¿Cuáles serían este tema, además de la obvia presencia de los niños? Sí. Y yo creo que en los primeros dos
o tres libros. Pasa que fueron, siempre las publicaciones nunca fueron en el tiempo de la producción, no es que los libros se fueron produciendo en la forma en que fueron publicados, pero tengo dos o tres libros sobre oficios, tengo, así como tengo esos dos o tres libros sobre oficios, tengo dos libros sobre el cuerpo, que obviamente se cruzan, y después tengo tres libros sobre naturaleza. Entonces, esta idea de que viene un poco a ir hacia un lugar, porque si le prestamos atención en el poemario, en el cuerpo dormido, no sé si pasa algo realmente. Efectivamente, no pasa nada, es un diálogo. Tiene algunos aspectos de la obra teatral, en términos de que lo que hace avanzar la trama no son acciones, es el diálogo que entabla el hermano vivo solo, que el hermano vivo hablándole al nonato, el nonato hablando solo. Entonces, es como eso es lo que hace avanzar la trama y la idea del libro. En algunas ocasiones siento que el hermano vivo, como si le estuviera hablando al lector, como si le estuviera contando algo al lector en confianza. Entonces, desde ese lugar siento que hay una modificación en la búsqueda. Pero bueno, eso de alguna manera lo tienen que decir los lectores y no uno. Genera una posibilidad de una presentación performática con un dúo de voces. Totalmente, me encanta esa idea, me encantó pensar en esa idea. Tal vez, bueno, de hecho es lo que va a pasar, podríamos decir lo que pasó, porque creo que realmente lo permite. Bien, una de las presencias que está en el libro, que para mí juega en el libro, es por un lado la niñez y por otro lado, bueno, esta imposibilidad o la muerte, ¿no? ¿Cómo va jugando eso? Me gustaría preguntarte sobre ese tema. ¿Cómo? Perdón, justo se cortó un poquito. Ah, lo que me interesaba era, por un lado, este tema que está presente en tu literatura, que es la niñez, o sea, creo que vas a tener un tercer libro que habla sobre este tema. Y por otro lado, la imposibilidad de la vida, la muerte, ¿no? Este juego, ¿no? Eh, hay, hay algo que plantea el inspector, que es esta idea de crear la historia que sucedió, ¿no? No es que voy a contar la historia que sucedió, voy a crear la historia que sucedió. Desde ese lugar, siento que obviamente no sé por qué yo tengo la infancia tan presente en mi poesía. Supongo porque encuentro algo ahí de perturbador, algo de belleza, no sé. Pero en ese sentido, lo que a mí me pasa es que a mí nunca se me murió nadie cercano. Nunca se me murió nadie cercano. Mi familia núcleo es muy pequeña. Tengo a mis dos abuelos maternos, mis dos abuelos paternos murieron cuando yo ni existía. Entonces, desde ese lugar, siento que si uno no tiene determinada fe para buscar, para experimentar, se encuentra un poco ante la parodia de sí mismo. eh, y si bien, como te dije antes, no creo en este concepto de la genialidad, de tener que innovar a cada rato, sí que uno a veces busca nuevos desafíos. Y para mí, esta idea que se me vino tan de repente, era importante contraponerla justamente con algo puro, porque hay algo de injusticia, ¿no? Hay algo de injusticia en la muerte vinculada a los niños. Si bien el nonato, no sé si hay alguna referencia a que es un niño, lo primero que tendemos a pensar es que es pequeño, porque no podemos pensar otra cosa. Pero en ese sentido, creo que esta asociación es perturbadora y sentía que quería dar un giro, quería dar un giro.
y no es que fue como buscado, como te digo, no es como que no fue una pretensión, creo, ¿no? No fue una pretensión, simplemente apareció esta idea y empezaron a aparecer los poemas. Y a partir de ahí, bueno, la necesidad de expresar justamente por estar perturbadoramente comprometido con estos personajes que estaba creando, ¿no? Hubo un compromiso ahí muy, muy grande. Otra cosa que me interesó mucho, bueno, sos poeta, ¿no? Vos hablás de que la estructura o gran parte tiene mucho que ver con el teatro, con los diálogos, y en lo que respecta al nonato, la relación del nonato con el lenguaje. Eso me pareció, por lo menos perturbadora e interesante. Es que a mí me interesa, y es algo que obviamente uno se va formando con el tiempo, con conocer, con escuchar a sus amigos, a la gente que tiene cerca. Eh, y sentí que particularmente dos de mis libros eran muy inocentes en relación con el trabajo con el lenguaje, con la lengua, podría decir. Em, entonces se me ocurrió pensar que por qué el nonato tiene que hablar con los mismos recursos o con la lengua así como la conocemos, sino, y que no es que es una experimentación, no creo que se puedan romper los límites del lenguaje. Se puede llegar cerca de los límites de la lengua en tal caso, pero no, no sé si efectivamente se puede hacer. Entonces, acá en la búsqueda fue justamente intentar que no que no haya tanta domesticación, porque justamente es un ser no hecho que de alguna manera está intentando expresar algo. Eh, Desde ese lugar, a mí me interesa un poco la idea de salirse de la inmediatez, salirse de lo cotidiano, como una búsqueda también dentro de la lengua, porque justamente cuando no hay espacio para los significantes dentro de una expresión, lo que se hace es reducir las posibilidades de pensamiento. Y cuando pensamos en el signo lingüístico, justamente para mí uno de los problemas de esta época, que lo tenemos todos desde luego, es que cuando escribimos a veces las palabras son muy totalizantes. Es decir, la palabra viene encargada de un sentido que es inamovible. Fíjense que esto viene un poco aparejado con la idea de la tecnología, del estar todo el tiempo mirando videitos en el celular, donde ya no hay búsqueda de sentido, sino justamente aceptaciones de sentido. Y en lo que aceptás el sentido, porque reafirma tus valores, simplemente te quedas mirando, y en lo que no reafirma tus valores, y hay un sentido demasiado complejo que vos no te querés detener a pensar, que no te interesa, que no va con tus valores, simplemente lo pasás. Entonces, en esta sociedad actual en la que vivimos, poder imaginar, poder crear, a mí me parece muy valioso, justamente porque nosotros, creo, como poetas, tenemos la necesidad de devolverle promesas de significados al mundo. Eh, Leminski, por ejemplo, planteaba en un ensayo que a mí me gusta mucho, que planteaba que la lengua ama a sus poetas porque en ellos se encuentra todas sus posibilidades de realización. Y sin embargo, si cuando nosotros nos sumimos en este mundo del capital, en este mundo de las plataformas, lo que ocurre es todo lo contrario. El cine, la literatura, el teatro, todo se va degradando y se va subordinando a las posibilidades de justamente ser conocido, a las posibilidades de tener muchos me gusta. Y desde ese lugar, que hable un no nacido, que habla un no nacido con poquísimas palabras, que habla un no nacido
que no domina el lenguaje por completo, para mí sí que fue un desafío y algo que no sé si está totalmente logrado, pero sí que creo que es algo interesante de ver. Ahora que esté logrado ya es otra cosa. Pero viste, a veces uno piensa mucho y hace poco, y eso es real también. Desde el punto de vista que estás planteando, me parece un acierto la elección del personaje, porque el personaje no solamente al no haber nacido no conoce las palabras, sino que tampoco conoce las cosas, digamos, tampoco conoce el mundo. Es como si estuviéramos nosotros en un planeta desconocido donde cada objeto ni siquiera podríamos diferenciar si está vivo o muerto, y lo que él conoce y a través de lo que puede dialogar es lo que entiende de lo que alguien le dice, o sea que hay todo una realidad por construir. Desde luego es que siento que yo realmente sentía que lo del nonato daba para muchísimo más, eh, pero tuve que hacer un ejercicio de agregarle, de modificación del texto del personaje. Entonces, por ahí sus diálogos son más cargados, o lo que dice es más cargado, pero principalmente, ¿por qué? Porque eran todos poemas muy breves. La parte del nonato, como yo la concebí principalmente, eran todos poemas muy breves. Pero yo tengo un problema con la brevedad. A veces no, si bien es un libro conceptual, eh, me cuesta, me cuestan esos poemas como bitácoras. Me parece a mí que en ocasiones no dicen nada. Y tendría que haber valorado un poco más esa forma de escritura. Pero bueno, de alguna manera es lo que surgió justamente en la sumatoria de estos poemas breves. Entonces, por ejemplo, cuando el nonato le dice que pudo estar en muchos lugares al mismo tiempo, en realidad no le está diciendo nada, no le está diciendo dónde estuvo, no le está diciendo qué hizo. Simplemente hay una exclamación que no tiene posibilidad de constatación. Y sin embargo, eso que el nonato no tiene, justamente le ayuda como a sensibilizarse, creo yo. Bueno, es reflexionar sobre efectivamente lo que quise hacer es un tanto difícil, pero de alguna manera siento que es un personaje justo. Podría haber sido mucho más terrible el nonato en su forma. Está silenciada, Lidia. ¿Podrías leernos algunos poemas antes de ir a la pausa? Dale, sí, desde luego. Bien. El nonato empieza a perder. Cuando se dio cuenta, por completo lo cubría la mano del animal glorioso que con su mirada rebosada en la simpleza le quitó el sonido y la vista. Le habían prometido tropeles de música incesante, la eterna frágil danza de los tordos en la superficie. Le habían prometido dolor, la blancura exacta de las palomas, el cielo gorjeante de la tarde, la figura propia dibujada en el resplandor de la hierba despareja. Mientras la mano lo tuvo, perdió todo con su gesto de pájaro durmiente, cerró los ojos y sin ver, dentro suyo los abrió de nuevo. Dijo, agarré mi corazón con las manos sucias y no pudo decir más. Vamos a leer algo del nonato ahora. Las primeras palabras del nonato. Vas en el aire tibio, la carne despierta entre un padre y otro, suavizado, riguroso el ropaje que te abriga, ves la luz, las mariposas, la madera quebradiza, el suave, perezoso tacto de la piel lunar. Yo no tuve esa suerte. Yo vi el mar desde adentro y guardé un continente entero en mi corazón, te juro,
un continente entero, pesado y riguroso. Otro poema del nonato. Vos querías sacarme, aguerrido, de la tierra y tener las manos limpias, dibujar la pulpa recta de un cuerpo a medias dispuesto hacia la hondura. Vos querías sacarme de la tierra, darme, de beber de tus extremidades la sangre, para el cuerpo, la visión, a la fuerza. Vos querías sacarme de la tierra, pero yo estaba en el aire contenido. Muy bien. Un poema más, Misael. Dale. Vamos por el primero, que no lo leí, que justamente es esta referencia y que funciona un poco de prólogo también, es cierto. Tercer padre, en mi cuerpo tengo sangre ajena, rigurosa, metálica de nadie, una piedra que amable rompe la película del agua. Arrastro la suerte del niño que no pudo equilibrar el peso del mundo con su cuerpo. Cuando el psicólogo pregunta por las fuerzas líquidas, aclaro que son tres: mi madre, mi padre y el niño muerto que reposa blando. Lo visito, agujereo con mis lágrimas la madera suave de la bestia abierta hacia la orilla. Le agradezco por la vida. Muchas gracias, Misael. Y bueno, ahora vamos al intermedio, como siempre, con un poco de jazz, un poco también de poesía, y seguimos charlando con Misael Castillo sobre este Nonato, este libro que bueno, presenta muchos desafíos. Vamos a la música entonces a la poesía, y después seguimos charlando con Misael Castillo. Esto es un homenaje a una querida amiga, Nora Perusín, fallecida hace muy poco tiempo, y voy a leer un poema de su último libro, Los hijos del Ala, que habla de su historia familiar que está surcada por este, la esclavitud, la llegada de los esclavos a Carmen de Patagones, ahí donde comienzan las extensas planicies patagónicas. eh, Esta familia que mezcla la sangre afroamericana con la sangre italiana, con
con la historia como la que se hizo en este país. Este, recordando a Nora Perusín, les voy a leer Patagones. En este lugar donde la tierra se alarga, un viento de granizo espesaba el ambiente. La vida era, entonces, pueblerina, un lugar de frontera sin lenguaje, de lámparas de aceite derramándose en la noche y de voces extrañas que confluían en un idioma sin nombre. Pero la tormenta acechaba como la tristeza de la patria que se perdió para siempre en la lentitud del viaje. En este lugar donde la tierra se alarga, la palabra quedaba suspendida, la marca del crimen también era un roce de una cadena que fatigaba su cadencia en la humillación. Eran tiempos de sigilo, tiempos en que la memoria construía otra lengua y una extensa planicie derrumbaba la voz y venían otras voces con el mismo desamparo. De ese desamparo estamos hechos, de carne sobreviviente y de traición. Continuamos en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires y bueno, charlando y disfrutando de la poesía de Misael Castillo. Y Misael, estuvimos hablando de la voz del nonato, ¿no? De este personaje que es central en el libro, pero tenemos al otro personaje, el hermano vivo, este, y bueno, indudablemente ahí se va a producir un diálogo, pero me gustaría que me contaras un poquito sobre la construcción de este otro personaje que también es fundamental en el libro. La idea del hermano vivo creo yo que es
la mayor dificultad de este libro, porque en extensión es lo que más ocupa, desde luego, es el que más habla. Pero también es el que más complejidades presenta. En tanto, yo puedo ficcionar, intentar crear sobre lo desconocido, como es la idea de imaginarse a un ser flotando en el tiempo, como puede ser el nonato, flotando en el tiempo y en la oscuridad. Pero la idea de la complejidad psicológica, de de quien persiste y de quien está en el mundo, efectivamente, es una idea un poco terrible, porque había distintos caminos para tomar. Podría haber sido un hermano vivo, un poco violento, podría haber sido un poco más sensible, podría no Más tener total. sufriente. Claro, más sufriente, no total conciencia, y sin embargo terminó saliendo, creo yo, esto es discutible, pero creo que lo que más sufre el hermano vivo es la culpa, tiene cierta culpa de estar en el mundo, y me parece que eso es muy jodido porque hay un hermano vivo que está transitando su vida cargando justamente una muerte con su cuerpo, ¿no? No es la Pero muerte. eso es lo más realista que tiene el poemario, lo más realista que sucede en estos casos. Es que justamente había que anclar de alguna manera a la realidad. Yo uno de los elementos que tomé para anclar a la realidad es un pájaro, que es el tordo. Pero la idea de la culpa también ancla a la realidad en tanto que es una posibilidad que es universal, ¿no? La culpa es un sentimiento que todos tenemos en alguno u otro momento. Y desde ese lugar me parece que pensar la culpa, porque nosotros nos imaginamos también al hermano vivo como un niño, como un no adulto por lo menos. Entonces, pensar en un niño sintiendo culpa es muy terrible, porque yo creo que es un poco políticamente incorrecto el lugar de este niño, pero bueno, realmente tampoco se dan muchas, muchos indicativos de que efectivamente sea un niño, si es un adulto, eh, pero sí lo que está Un muy adulto que se recuerda niño. claro, un adulto que se recuerda niño, pero sí lo que está, bueno, es esta idea de culpa. En uno de los poemas, de hecho, creo que dice algo así como, eh, como esta idea de te quedaste con la parte luminosa, le dice el nonato, y él le responde, eh, nuestros padres esperan que sea hermoso como el hijo vivo, que sea hermoso e implacable como el hijo muerto. Entonces, esta idea es un poco terrorífica en sí mismo, ¿no? De la idea de qué es lo que están esperando los padres también de ese nacido, ¿no? Una vez que lo pudieron nombrar al fin. Sobre todo entendiendo que no era el que esperaban, porque si hay un nonato es porque efectivamente era el que estaba siendo esperado. Y ahí esa idea también se pone en tensión, esta idea de cómo ese afuera puede irrumpir o determinar incluso cómo transita el tiempo un ser humano. Bien, hay una culpa, pero también hay un punto en donde el libro también adquiere una cierta estructura que tiene que ver con, no sé, yo lo llamo juicio, yo lo llamo proceso, ¿no? Este,
que va trabajando el libro en la relación entre el nonato y su hermano. No sé si esto lo percibís así, Misael. Totalmente, totalmente, porque son distintos estadios que van aconteciendo, ¿no? Aparece la culpa, es cierto, y después empieza a aparecer un echarse culpas, ¿no? Como un sacar trapitos al sol, y esta idea de que de alguna manera es terrible porque ambos buscan justicia, ambos buscan una justicia redentora, una justicia para ellos mismos. Tal vez estoy hablando de más del libro, no sé, tal vez lo estoy sobreinterpretando, pero eso es lo que leo y coincido totalmente con lo que decís. Hay un proceso de que así como se va modificando la voz o se van modificando las formas de expresión en las distintas formas, también se va modificando el sentimiento que se está jugando, ¿no? Y desde luego que así como el nonato, el hermano vivo en algún momento expresa culpa, posteriormente intenta enjuiciar un poco, ¿no? Y también lo hace el nonato para con el hermano vivo, cuando le dice, te quedaste con tus papás, te sacan los piojos, te bañan, te peinan. Yo, sin embargo, me quedé con otra cosa, le dice. Entonces, ese diálogo, desde luego, es la búsqueda de una justicia que tal vez sea inalcanzable e imposible. Claro, y ahí hay un proceso que se va secuenciando casualmente vos lo dijiste recién, ¿no? De argumentaciones entre estos dos personajes. Se va estructurando un proceso argumentativo que lleva a esta secuenciación, ¿no? Y a este proceso que hasta tiene un cierre después en el libro, ¿no? Porque, porque finalmente hay un alegato final en el libro que es importante, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y creo que es un poco lo que cierra el libro. Y de alguna manera había un poema más que era aún más luminoso que el último poema, pero siento que fue un proceso demasiado rápido. Yo siento que de alguna manera el nonato se quedó con cosas para decir, con muchas cosas para decir, porque en este proceso argumentativo no tuvo tanto espacio. Pero sí. Justamente hay una forma que es la sexta, que consta de un solo poema, que se titula El perdón. Y desde ese lugar, no sé, creo que podría haberse terminado antes el libro, pero también creo que era darles a estos dos personajes que se habían encontrado y que necesitaban este diálogo, ¿cómo se dice? Un motivo para estar juntos. Y siento que el perdón era absolutamente necesario para ellos. Hay que ver después, lógicamente, en el libro cómo funciona, qué dice ese perdón, pero hay un perdón y no es poca cosa. Claro, que es que es el argumento final, digamos, en este proceso, en este diálogo que hay momentos en donde alcanza, bueno, esta contradicción entre las dos situaciones, pero el perdón me parece que es un poema en algún punto central. ¿Lo leerías, Misael? Sí, sí, sí. Y yo también creo que hay como una idea de centralidad ahí, porque justamente siento que uno tiene que tener determinados criterios de belleza para saber qué va a pasar. Y yo pensaba, este es un lugar común, y decía, no, 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 sería un lugar común si fuese, no sé, un novio y una novia peleando. No, no es un lugar común entre un vivo que está hablando con un no nacido. Entonces, por eso también fue la decisión de permitirme este perdón. El perdón. Caminé sobre el silbido de un gorrión suave, no hice peso, en su espalda no fui un peso para nadie. Ahora que el cielo borealiza mi corazón, descubro que estuve solo, que estuve lejos.
Ahora camino en la pradera juntando los retazos que le faltan a mi cuerpo. La sábana de tierra oscura, el agua turbulenta, el tembladeral. Tal vez nunca llegue, pero seguiré caminando, hermano, para darte todo lo que tengo en mis manos. Bien, Misael, hay un poema que me interesa mucho, que es La muerte es un conjunto de fracciones de soledades. ¿Lo leerías? Sí, ahí voy, ahí voy. Acá lo tengo. Bueno, el título es el que dijo Gerardo. Vos querías sacarme aguerrido de la tierra y tener las manos limpias, dibujar la pulpa recta de un cuerpo a medias dispuesto hacia la hondura. Vos querías sacarme de la tierra, darme de beber de tus extremidades, la sangre para el cuerpo, la visión a la fuerza. Vos querías sacarme de la tierra, pero yo estaba en el aire contenido. Bien. Misael, ahí hay un tema que me interesa y que creo que un poco ya lo hablaste, ¿no? Que tiene que ver con la soledad y el silencio, Mm. porque yo tenía la sensación en partes cuando leía el libro que había primero una tensión con el silencio y por otro, en tanto en uno como en otro, la presencia profunda de la soledad. Eh, es que es un diálogo de solos. Entonces, eh, es un poco imposible que en la soledad no aparezca el silencio y que en este libro la soledad no sea tan agresiva, porque en el libro que era más polifónico, por ahí había mayor cantidad de acompañamientos, de sostenimientos. Hay muchos poemas realmente que quedaron afuera en esta última selección que hice para enviarle a los amigos de Montserrat. Pero a medida que fui sacando esos poemas, me fui dando cuenta que era el diálogo entre dos solos, porque los dos están hacia adentro, los dos están dispuestos hacia, hacia afuera del mundo. Y desde ese lugar, a mí me parece que hay, cuando decías un ratito nada más lo de los criterios de belleza, eh, pensemos un poco en esto que decía Rilke, ¿no? La poesía es el comienzo de un horror que apenas seremos capaces de soportar. Y siento que el paso ese de lo simplemente bello a lo sublime justamente se da en este proceso que vos mencionás muy bien, que es el del silencio y la soledad, porque estamos ante un suceso bastante extraño, que son dos muy lejanos que intentan hablarse por su eh, aparente cercanía o lejanía, no sé, están lejos y están cerca a la vez, eso es lo que quiero decir. Eh, y desde ese lugar, lo terrible en realidad es lo bello. Es lo bello, lo bello es lo que hace el movimiento del texto. Este libro, podríamos decir, al menos yo lo creo así, es bello porque es terrible y no es bello porque tiene la pretensión de ser bello. Exacto, sí, sí, sí. Y ahí hay otro juego que me parece que se da, que es casi en eso terrible, ¿no? Que es el juego del tiempo, que también entra a jugar ahí. El tiempo como posibilidad y como imposibilidad, tanto en un caso como en el otro, ¿no? Hay hasta una forma que es la forma 4 que se titula Todo se repite infinitamente. Entonces, ahí hay un juego muy interesante entre
bueno, llamémoslo una especie de cinta de Moebius, ya que estamos en este programa. Y por otro lado, el tiempo como posibilidad y como imposibilidad. No sé si me seguís en esta idea. Absolutamente, absolutamente. Es que justamente la idea de lo cíclico y de lo que se repite infinitamente era una idea más que necesaria para justamente eh, construir eso terrible, ¿no? Porque no es lo mismo un sufrimiento que pasa una vez. La muerte, en general, ocurre una vez y para siempre, y no hay forma de evadirse de eso. Entonces, la idea de que todo se repita infinitamente viene un poco aparejada con este modo de escritura que aparece en la forma 4. Y justamente tiene una cita de María Belén Aguirre eh, que dice algo así como, anoche insististe en saber, yo cumplí en advertirte, es terreno minado, este pasado, mejor saltar algunos hitos. Entonces, no es que... es casi un oxímoron, ¿eh? Es medio una contradicción la idea de todo se repite infinitamente, pero mejor saltar algunos hitos. Lo que quiere decir es que cada vez que todo se repita, no vamos a poder saltear lo mismo porque nos vamos a chocar de frente con ello. Me parece a mí que esa es la idea del tiempo que se juega. Bien, Lidia, Sí, estaba eh, retomando una idea anterior que dijiste, Misael, que el nonato se quedó con cosas para decir, el perdón era algo que venía bien a estos personajes, pero de algún modo la idea de las cosas para decir y la sensación de que el diálogo no está terminado ni está cerrado con el libro, como que es algo que continúa, porque en la idea de la muerte que acá se presenta, el nonato sigue teniendo existencia. Yo te quería leer algo que investigué a partir de esta presencia del ser, aunque no haya nacido, de algún modo ha estado en el planeta, y es una versión antigua de la muerte que está tomada del poeta Ovidio, que en realidad lo que está citando son poemas de la tradición latina, ¿sí? Que habla de las tres almas, ¿sí? Ujú, Bueno, el cuerpo vuelve a la tierra que lo toma, pero la tumba o la tierra cubre ese cuerpo con la sombra, ¿sí? Bueno, después al inframundo, que ellos creían en el inframundo, que no se parece al infierno en nada, es otra cosa, que se queda con el alma inferior, digamos, ¿sí? Lo que tiene lo que se queda en la tierra es la umbra, al espíritu va la sombra, ¿sí? Y solo el espíritu es el que sube, ¿sí? ujú. El espíritu de ese nonato ya no está, pero sin embargo tenemos la umbra, que es lo que nos da miedo alrededor de los muertos, y también la sombra que está, bueno, en el mundo inframundo que es inaccesible, pero de todos modos la umbra sigue flotando. Y de algún modo podríamos llamarla también sombra, porque umbra parece un término más latino. Y esa sombra sigue estando. A mí me parece que esa visión de la muerte concuerda más pagana, más Ujú. latina, concuerda más con el sentimiento del libro y con la fuerza que tiene esa presencia y esa posibilidad de existir eh, post-mortem. Yo creo absolutamente en esto y fíjate qué lindo lo que decís, Lidia, porque siento que realmente acertás y te cuento algo muy brevemente, que yo viví 10 años en Paraguay cuando era chico y está lleno de arroyos Paraguay. ¿Para dónde va a salir esto? Dicen ustedes. Y aparece mucho esta idea de los niños abandonados en los arroyos, ¿no?
Y entonces fíjense cómo, más allá de que es un tema que en apariencia yo empecé a escribir hace relativamente poco, 3 años, yo hace, no sé, 20 años que viví en Asunción, cómo eso se empezó a forjar ya incluso desde antes, ¿no? Con una sensibilidad de niño casi te diría, y tal vez por eso estos dos que hablan parecen dos niños, porque tal vez cuando era niño escuchaba esas cosas que decía la gente en la escuela o en el barrio, decía, no, en el arroyo acá pasa esto, pasa lo otro, en las casas de la familia aparece esto, aparece lo otro porque siento que por ahí en las grandes ciudades, como puede ser Buenos Aires, no aparece tanto esta idea de lo monstruoso como lo que genera temor, sino más bien la idea de el ser humano que es dañino. Pero en los pueblos y en otros lugares del país, por ahí más alejados, eh, creemos mucho en esto de lo pagano, en esto de cómo se construye el terror, ¿no? Entonces el terror es, en realidad y en definitiva, lo que cada sociedad teme, no en definitiva algo que sea en sí, entre comillas, malo a priori. Es lo que la sociedad teme. Entonces desde ese lugar yo coincido mucho con esta idea de lo pagano y con esta idea de que si bien yo planteé una especie de cierre, el texto no necesariamente cierra ahí y que hay una posibilidad de seguir extendiendo esto, que de hecho tengo otro apartado, ¿no? de este libro, pero que todavía no tengo pensado hacer nada con él, porque por ahora me lo quedo para mí. Me parece que es justo. Quizás no deberíamos hablar de pagano porque parece limitado a una cultura, digamos, Mm. latina y europea, sino quizás relacionarlo con las culturas más relacionadas, más vinculadas a la tierra a partir de lo que vos decís, como El guaraní en el caso de Paraguay. los pueblos originarios, ¿eh? La cultura guaraní en el caso de Paraguay, por ejemplo, o gran parte del territorio argentino, ¿no? De la zona litoral del territorio argentino, sí, que estamos, esto que muchas veces no queremos admitir, pero que está presente en nuestra cultura, esta idea, esta cosmovisión del mundo, ¿no? Este, que nos habita. ¿Cómo empezamos por algo que parecía así pequeño, familiar, íntimo, la escena en la casa, etcétera, y terminamos hablando de las culturas de Iberoamérica? Claro. Es que hay un punto ahí, por eso, Es por la eso. poesía que nos lleva, ¿no? Es que cuando ayer justamente estaba leyendo a Padeletti en un ensayo y planteaba esta idea como de que a veces cuando el poeta quiere contar y se centra demasiado en la anécdota y en su vida, a veces pierde de vista que hay un código común que es compartido y que es con otros. Entonces, cuando uno es capaz de ver eso, me parece que es más, que propicia más, ¿no? El encuentro con, no solo con su tiempo, sino con todos los tiempos y con todas las culturas y con lo universal, justamente porque no se está centrando solo en sí, e incluso fíjate que estamos hablando de un libro que habla sobre el diálogo entre dos nonatos y terminamos hablando de las culturas guaraníes, que todavía no sé, no aparece tal cual en el libro como idea, pero sí hay cierta cosmovisión que aparece. Y esa cosmovisión creo yo que es importante en definitiva. Te agradecería mucho que me mandes la cita de Padeletti si la encontrás, porque me parece muy interesante y creo que aporta mucho a esta Ujú. presentación tuya. Te lo voy a compartir. Dale. Bueno, muy bien, ya prácticamente estamos en tiempo de cerrar el Estamos programa, hechos. pero agradecerte, Misael, esta aproximación, esta posibilidad de disfrutar de tu poesía y pedirte un poema para el cierre, Misael. Bien.
Yo les agradezco muchísimo, los quiero mucho a los dos. Realmente quiero que sigamos haciendo un montón de cosas juntos. Les tengo mucho aprecio y bueno, y ojalá que ya nos veamos muy, muy pronto de nuevo para tomar una birra, aunque sea en silencio, un rato. Lo en apariencia inerte crece en otro tiempo. Escuché las palabras que no debieran existir, las que fueron dadas por piedad. Con ánimo de cría limpié las piedras manchadas que cayeron de su boca. Puse sigiloso el sedimento, en mi lengua se filtró. Quedaré rugoso para siempre. Busco lo que no está en ninguna parte. No me queda suavidad, ni silencio, ni sonido. La ausencia es una dureza que crece y crece. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Misael, y tomo la posta de ese encuentro, de esa cerveza, de ese silencio también. Y bueno, muy pronto nos encontraremos, Misael. Muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo grande para los dos. Muy bien. Gracias, Lidia. Gracias, Carlos, que hace toda la operación del programa. Y bueno, esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves.